buenos días a todos. Felicidades antes que nada por estar celebrando este Día Mundial de la Acreditación. Gracias Raúl, gracias Maribel por esta invitación, por tener el gusto de compartir esta celebración. Ojalá el mundo pudiera funcionar como funcionan los procesos que ustedes certifican y acreditan. Ojalá el país pudiera funcionar así. ¿Pero qué creen? Pues que no. Estamos en una condición de impresionante incertidumbre. Les pregunto, a ver, sean honestos, ¿alguno de ustedes certificó que el resultado electoral del domingo 2 de junio iba a ser el que fue? ¿Los agarró de sorpresa? A todos los agarró de sorpresa. Pero no se preocupen, no pasa solo en México. Hace un par de días en Europa hubo elecciones. Elecciones que sorprendieron a todo el mundo al grado de que hoy por la mañana ya estaba corriéndose el rumor de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estaba por renunciar. Tuvo que salir a decir que no, porque perdió. El partido que lo respaldó perdió el Parlamento Europeo. Tuvo que convocar ya elecciones anticipadas. En fin, toda Europa se descuadró como resultado de la elección del domingo pasado. Y nos falta Estados Unidos. Imaginen ustedes lo que sucedería si un presidente que estuviera tras las rejas gana la elección. Y eso puede suceder. Eso puede suceder porque dentro de algunos días, en la primera semana de julio, el señor Trump recibirá el veredicto por un delito del cual ya fue declarado culpable. Algo inédito en la historia. Jamás en la historia se había visto esta circunstancia en la Unión Americana. Estamos entonces en una condición de elevada incertidumbre que no solo tiene que ver con procesos políticos, sino también con la economía, la inflación, las tasas de interés, la actividad económica, la innovación tecnológica. Ayer se anunció, por ejemplo, una alianza impensable, OpenAI, la empresa que elaboró, lo que ya muchos conocemos, el ChatGPT, va a proveer de esta herramienta a los usuarios de iPhone. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con estos recursos tecnológicos que estamos viendo? No lo sé. Quizás el siguiente Día Mundial de la Acreditación, en unos 5 años más, no tengan a un ponente aquí hablando, sino a un robot. Tal vez sí, tal vez nos vayan a reemplazar en muchas más cosas de las que imaginamos. No se preocupen, en la acreditación y certificación no. Ahí tienen que asegurar la chamba porque se necesita el criterio humano. La tecnología no hace todo, se necesita quien la opere y la conduzca, quien la conozca. En esta circunstancia de incertidumbre todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de las elecciones, ni en Estados Unidos cuando se realicen, ni tampoco plenamente en México. El lunes pasado se nos cayó la bolsa, el dólar se fue para arriba. Hoy en la mañana yo esperaba que hubiese otro terremoto, porque ya ven que las mañaneras no son así como que muy suavecitas. Afortunadamente no. Afortunadamente seguimos con los 18.40 por ahí en la cotización del peso frente al dólar. Pero sabemos que ese efecto de la elección nos está generando una condición de incertidumbre. No sabemos qué es lo que vaya a pasar.
Por eso les decía, el mundo pareciera necesitar de acreditación, normalización, exactamente lo que ustedes hacen, porque se nos salió de control. Tenemos problemas con finanzas públicas, tiene que cuadrarse, y una situación geopolítica totalmente incierta. Pongan todo esto en una licuadora, júntenlo, revuélvanlo, y esto es lo que está sucediendo a nivel global. Vamos a hacer una radiografía de algunos de estos elementos, relacionándolos con la tarea que ustedes realizan y con los retos enormes que tenemos en México. Primero, las variables financieras. ¿Qué podemos esperar? No sabemos tampoco. Ahí tienen ustedes dos líneas, la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. No sabemos cuándo vaya a bajar el costo del dinero en Estados Unidos, que en buena medida es el que nos guía, el que nos está condicionando, porque tampoco la inflación está bajo control en Estados Unidos. Otro elemento de incertidumbre. Y en México apenas hace pocos días el INEGI dio a conocer el ritmo de inflación, 4.69 la inflación de mayo, pero si ustedes van al súper, pues se darán cuenta que ese gran promedio no refleja lo que ustedes compran. Los productos perecederos andan en 20% de incremento, algunos servicios. ¿Tienen ustedes hijos en edad escolar? ¿Qué tal las colegiaturas? Baratitas, ¿verdad? Baratitas. No, están subiendo arriba también de 10% a tasa anual, de modo que tampoco en nuestro país está controlada la inflación y no sabemos para cuándo. El Banco de México nos dice que va a alcanzar su meta, sabemos más, por ahí del final de 2025. O sea, échenle cuenta, son 18 meses todavía con inflación alta. La señora que ven ustedes en la foto, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pues me dijo un par de ocasiones que he hablado con ella en los últimos meses, pues que van a ir con cautela. Este mes la Junta de Gobierno del banco tiene una reunión en donde van a decidir la suerte de las tasas de interés y probablemente tengamos todavía meses largos de dinero caro. Si ustedes tienen la suerte de contar con liquidez, una buena chequera, una buena caja en su empresa o una buena chequera personal, felicidades, porque los rendimientos que se están pagando ahora no los vieron ni nuestros abuelos, son los mayores de la historia. Hagan cuenta, se está pagando una tasa de 11% con una inflación de 4%, 7% en términos reales. No se había visto en México nunca algo así. Pero si es al revés, si lo que tienen ustedes son deudas, nadie tiene deudas aquí, ¿verdad? Ni en tarjetas, ni por créditos para capital de trabajo, nada. Bueno, para aquellos que no están aquí y que sí tienen deudas, pues una deuda promedio para una pyme es TIE más 6 puntitos, estamos hablando de 17-18%. Entonces, mala noticia para aquellos que se apalancan en este momento, buena noticia para aquellos que tienen caja, que tienen cash. Ese es el mundo que tenemos ahora y que va a tardar en normalizarse. La normalización en materia financiera va a tardar en llegar un rato. Y el tipo de cambio, siempre que le doy alguna plática, la primera pregunta que me hacen, ¿y cómo va a estar el dólar? Yo les respondo con aquella anécdota, que no sé si sea cierta o no, pero pasó como referencia histórica del general Anaya. Seguramente algunos la recuerdan porque en los libros de texto aparecía. Estaba la invasión norteamericana en 1848 y las tropas asediaban el convento de Churubusco.
ahí por división del norte al sur de la Ciudad de México. El general a cargo de las tropas norteamericanas al final se hizo con esa fortaleza el convento de Churubusco, defendida por el general Pedro María Anaya. Y cuando lo apresó, cuando se rindió finalmente, le pidió que le entregara todo el parque que tuviera almacenado. Y la respuesta del general Anaya fue: si yo tuviera parque, usted no estaría aquí. Si yo supiera cómo está el dólar, cómo va a estar el dólar, estaría en Zúrich operando con mi amigo George Soros y comprando y vendiendo. Y dice, nadie sabe, no se lo crean. Si alguien les dice, yo sé que el dólar va a terminar este año en 18.50, no se lo crean. Se ha vuelto una variable financiera impredecible. Ahí tienen lo que pasó después de la elección, el brinco que dio. No lo esperábamos y no ocurrió porque ganara Claudia Sheinbaum la elección. Eso lo sabíamos desde hace muchos meses. Lo que no sabíamos era el margen con el cual iba a ganar. Vaya, se sorprendieron hasta los más optimistas en Morena. ¿Verdad? Tengo muchos amigos que me decían, hombre, vamos a ganar por 20 puntos. Ay, no te creo, 20 puntos. Pues ganaron por 32. Es como si México le hubiera ganado a Brasil 4-0. No la hubiéramos creído. Pues perdimos 3-2. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, así pasó. Y esa es la trayectoria del tipo de cambio. Para no perder tampoco la dimensión. Sí, se nos ha ido para arriba, anda en cerca de 18.40, no sabemos al final qué vaya a pasar, pero vean ustedes lo ocurrido en los últimos 5 años. Estamos todavía muy lejos de aquel pico del 2020, abril del 2020, marzo del 2020, cuando arrancaba la pandemia, se nos fue a 25 el dólar. Ahí tienen el gráfico del pico y después fue bajando. Muchos estarán de acuerdo que si se quedara en los 18 o aún los 19 pesos por dólar, no estaría nada mal para muchas industrias, ¿verdad, Alejandro? Ahí en Concamín estarían festejando un tipo de cambio de 19, porque a los exportadores les ha ido como en feria. Y una parte fundamental de nuestra industria tiene que ver con la exportación. Ahora, eso no les gusta nada, gracias Octavio, a nuestros amigos comerciantes, porque vaya que han conseguido, pero ahí está Chucho, entonces han conseguido muchas ventajas de un tipo de cambio que ha permitido importaciones a muy buen precio. Entonces, el tipo de cambio juega para los dos lados. Y estamos lejos de tener una situación de estabilidad. No sabemos hasta dónde vaya a llegar. Hoy por la mañana, un reporte de JP Morgan. JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos y uno de los más influyentes del mundo. Dijo que los mercados sobrereaccionaron. Que en realidad, a pesar incluso de que hubiera reformas constitucionales, esto no va a implicar que se pierdan los fundamentos macroeconómicos en México y que su recomendación, la recomendación de este banco a sus inversionistas iba a ser seguir apostando a México, independientemente del resultado político. Entonces tenemos esta circunstancia incierta, porque también hay otros bancos, Morgan Stanley, otro muy importante, que sí señaló el riesgo elevado que hay por la pérdida de confianza que estamos viendo. Y esto es importante porque la decisión de cómo queda el peso frente al dólar ya no la tomamos en México. Ni el gobierno, ni el Banco de México, ni los bancos que operan en nuestro país.
En esa gráfica ven ustedes las principales divisas de los mercados emergentes. La línea la barra más grande corresponde al yuan, la moneda china, es la que más se opera entre los mercados emergentes a nivel internacional. Claro, China es la economía número 2 del mundo. Luego sigue la rupia de la India. India es actualmente la economía 4 y se va a convertir en la economía número 3 del mundo. Es lógico que la rupia se opere también de modo muy destacado. Y en el tercer lugar está el peso. México está en el lugar 14 o 13 según las mediciones que se hagan a nivel del tamaño económico, pero nuestra moneda entre los mercados emergentes está en el número 3 y es de las pocas monedas que se operan las 24 horas, los 7 días de la semana. Si ustedes quieren ver cómo está el peso antes de que arranquen los mercados aquí, pueden ver cómo opera en Europa o en Asia, porque opera todo el tiempo, incluyendo el fin de semana. Entonces, donde se decide la cotización del peso es en los grandes mercados de divisas a nivel global. Hoy por la mañana el presidente López Obrador dijo que este incremento en el precio del dólar, esta depreciación de nuestra moneda, en realidad era un chantaje. Seguramente Rogelio Ramírez de la O, ya ratificado secretario de Hacienda, va a ir a decirle: señor presidente, miren, no es tanto así. A lo mejor tiene algo de razón, porque hay muchos inversionistas que están diciendo: ¿sabes qué? Ahorita me salgo y en 3 meses veo cómo van las cosas. Me paso a dólares, me paso a rupias, me paso a yuanes y luego regreso, puedo regresar a ver cómo sigue el país en el cual estaba invirtiendo. Entonces, vamos a tener una situación de tipo de cambio volátil. El peso va a subir y bajar, el dólar va a subir y bajar, y no nos debe espantar. Esa condición es inherente a lo que se ha logrado, que es convertir al peso en una moneda de referencia a nivel global. No nos espantemos, eso no marca la trayectoria de la economía. Va a beneficiar a algunos, va a perjudicar a otros. Lo que es fundamental tiene que ver con la parte productiva, donde, por cierto, ustedes se insertan de manera decisiva. La acreditación, certificación son fundamentales. Si vemos la parte productiva, vemos que el mundo va a crecer este año, va a crecer el próximo, aunque el próximo un poquito menos, por todos los factores de incertidumbre que notamos. Ahí ven ustedes por regiones cuál es el pronóstico más reciente del Fondo Monetario Internacional. Para nuestro vecino, que es una referencia que nos importa mucho, Estados Unidos, tenemos señales diferentes, confusas incluso. La gráfica de la izquierda es la producción industrial. Está estancada, prácticamente estancada. Y la gráfica de la derecha es la generación de nuevo empleo. Se dio a conocer la cifra correspondiente al mes de mayo, hace apenas unos cuantos días, el viernes pasado, y fue sorprendentemente buena. Entonces, nadie sabe tampoco en Estados Unidos qué va a pasar. Resulta que hay señales que nos dicen que la economía está frenando y que eso por lo mismo nos puede pegar, o también hay otras señales que nos señalan que la economía sigue creciendo. Y por esa razón, incluso los propios bancos y autoridades norteamericanas no tienen claro hacia dónde va. Probablemente frene un poquito, es el escenario más probable, pero no va a detenerse. Una diferencia, si ustedes van en un coche, entre frenar y detenerse, pues es que cuando ustedes retiran el pie del acelerador, el coche va más despacio, pero sigue rodando. Pero si meten el freno o cambian de velocidad y se echan de reversa, entonces el auto va para atrás. No tenemos en México ni en Estados Unidos una amenaza
de que el coche se vaya para atrás. A lo sumo vamos a tener la posibilidad de que ruede más despacio, como ven ustedes en este gráfico. La economía mexicana seguirá creciendo, pero ni remotamente en el corto plazo se percibe el riesgo de que estemos como en 2020, esa barra que tienen horrible hacia abajo, o incluso 2019, cuando ya también la economía había bajado. Esta es otra manera de verlo: crecimiento trimestral, se está desacelerando, se está vendiendo a menor ritmo, se está produciendo a menor ritmo, pero la economía sigue moviéndose. Y sigue moviéndose ¿por qué? Porque hay consumo. Seguimos comprando. Salió el dato de consumo del mes de marzo, el más reciente, crecimiento real de casi 6%. Real, por encima de la inflación. La gente sigue yendo a las tiendas o sigue comprando en línea de manera masiva. ¿Por qué? Porque hay empleo, porque hay salario, porque hay crédito. También hay programas sociales, por si algo faltará, que completan el gasto de muchas familias. Pero no solamente es el empleo, la inversión. Hay compra de maquinaria, hay mucha compra de maquinaria y hay construcción de parques industriales y de bodegas. Si uno se da una vuelta, por ejemplo, por ciudades como Aguascalientes, Querétaro, Monterrey, Saltillo, Tijuana, no da crédito. Yo voy de vez en vez y cuando digo este edificio no estaba en la última vez que estuve, o esta planta apenas estaba construyéndose y ahora ya está terminada. Es algo que estamos viendo, ojalá fuera en todas partes, pero estamos viendo en diversas entidades del país donde se está viendo movimiento, donde se está viendo actividad. Y actividad, sobre todo manufacturera, aunque no solo manufacturera, va a requerir de manera intensiva de la certificación, de la acreditación. Buena noticia para ustedes, van a seguir teniendo chamba, van a seguir teniendo demanda de manera notable por este crecimiento de la inversión. Bueno, las exportaciones, que están asociadas también con la inversión, las exportaciones siguen para arriba. México ya claramente es el primer proveedor de los Estados Unidos. Ya lo es en muchos casos, ya es en general. Antes ya éramos el primer socio comercial, ahora ya somos el primer proveedor, el que le vende más a Estados Unidos. En muchos sectores: autos, autopartes, maquinaria óptica, aparatos científicos. México es una potencia en equipo médico, por ejemplo. No se sabe mucho, pero somos de los principales exportadores a Estados Unidos de equipo médico. Y hay posibilidades, porque Estados Unidos tiene una política agresiva en contra de los productos chinos, de que se abran espacios para que otros sectores manufactureros del país también logren posicionarse. Y por si algo faltaba, tenemos esta palabrita que ustedes han escuchado el último año, para arriba y para abajo, el nearshoring, la relocalización de las empresas, que en efecto ha existido desde hace mucho, pero tenemos un impulso renovado en esta coyuntura, en esta circunstancia, asociado con dos cosas: con los castigos que Estados Unidos ha impuesto a China y con la percepción del riesgo que hay de estar distantes, de estar lejanos del principal mercado del mundo, que es Estados Unidos. Y qué mejor que estar a unos cuantos kilómetros, a unos cuantos cientos de kilómetros, localizándose en México. Y por esa razón, si ven ustedes esta historia que cuentan estas líneas, vean ustedes el año 2017. La línea azul son las exportaciones chinas en su participación en el mercado norteamericano. Nos llevaban un montón, casi 10 puntos porcentuales de diferencia. Y vean ustedes la trayectoria.
se vinieron para abajo los productos chinos en Estados Unidos, y en contraste, la línea ascendente es México. Para arriba, para arriba. El último dato, ya no tuve oportunidad de actualizarlo, salió hace muy pocos días, es 15.9, casi 16%. México sigue ganándole terreno a China. Ese es el nearshoring, una participación creciente de productos mexicanos en el mercado norteamericano que está asociado a la inversión que se está realizando y a la producción creciente en nuestro país. Demanda de terrenos industriales. Si alguien de ustedes quiere poner una fábrica, una planta en Monterrey, les recomendaría que buscaran otra localización. Ya no hay tierra. O en Saltillo, o en Juárez, ahí tienen ustedes la demanda de millones de metros cuadrados, la demanda de tierra industrial y algunas ciudades que están concentrando esa demanda. Compárenla con lo que teníamos en 2019, 6 veces más. Otra vez, ese es el nearshoring, que sí existe y sí está generando condiciones para que, independientemente de lo político, la economía del país, la industria del país y las necesidades de tener productividad en esta industria sigan creciendo. Algunos ejemplos. El primero es poco conocido, es un gasoducto que va a atravesar el estado de Chihuahua, ya está en construcción, va a atravesar Sonora, va a llegar al puerto, a algún puerto en Sonora, ese gas natural que se va a comprar en Texas, se va a licuar y se va a poner en barcos para exportarse a Japón. 15,000 millones de dólares de inversión nada más en este. Tesla, pues ese ya se nos cayó por lo pronto porque no le han salido las jugadas al señor Elon Musk y no sabemos para cuándo se vaya a hacer. A lo mejor para cuando Mariana sea gobernadora de Nuevo León o cuando Colosio, o sea, no lo sabemos. Pero todos los demás van en curso. Una planta de hidrógeno en el municipio de Ixtepec, increíblemente allá en el istmo de Tehuantepec, el pozo Trión en las aguas profundas del Golfo de México, la inversión de Kia, aquí nos faltó, no hemos actualizado, la inversión que va a hacer Amazon Web Services en el estado de Querétaro, 6,000 millones de dólares le va a meter al estado de Querétaro. Es decir, hay muchísimos ejemplos concretos con nombres de empresas de inversiones que están en cursos. No todo va a llegar este año, ni el próximo. Ahí tienen ustedes cómo vamos. Pero tengan la certeza de que este proceso de nearshoring, de inversión creciente de empresas mexicanas y extranjeras para orientarse a la exportación en Estados Unidos, va y genera posibilidades para el futuro. Pero tenemos retos enormes. Uno de los principales, a mi parecer, es el de la electricidad. Ahí tienen ustedes la curva de oferta y demanda eléctrica, y si no generamos y establecemos las condiciones para transmitir electricidad del lugar del que se genera al lugar del que se consume, lo que requiere inversión en transmisión, en líneas, en torres, en subestaciones, en transformadores, etcétera, etcétera, pues nos vamos a quedar sin luz. Ese es el reto principal, a mi parecer, para el nearshoring, para que se concrete y no se nos vaya a atorar en el camino. No es el único. También tenemos retos en materia de agua y tenemos retos en materia de recursos humanos. Necesitamos mano de obra mejor calificada y mejor distribuida en el país. Y mejor distribuida porque vean ustedes, los tonos más oscuros corresponden a los lugares donde se han instalado los proyectos más recientes, los más claros a los lugares donde han llegado pocos. Y lamentablemente, si ven ustedes hacia el sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, bueno, Quintana Roo lo que tiene es turismo, tal vez no necesite
plantas manufactureras, pero esa parte del sur que la hemos tenido abandonada no se ve fácil que logre salir adelante. Les decía que hay un proyecto en el istmo de Tehuantepec de hidrógeno verde, pero todavía se necesita mucho, mucho más. ¿Cuáles son los desafíos que al margen del resultado electoral tenemos en materia económica en México? Electricidad, decía, transmisión fundamentalmente. Hay quien dice que tenemos suficiente generación, nos falta capacidad para llevar la electricidad desde dónde se genera hasta dónde se consume. E infraestructura. ¿Han usado ustedes últimamente el aeropuerto Benito Juárez? ¿O ya se van al AIFA? Váyanse al AIFA. Por lo menos no se van a encontrar esas filas interminables en los filtros, que luego tiene que llegar uno no sé cuánto tiempo de anticipación, porque no hay lugar en el estacionamiento. Entonces, no sé si les ha tocado, a veces quiere uno dejar el auto en la terminal 2 y lo mandan a la terminal 1, porque no hay lugar para dejar el auto. En fin, muchos cuellos de botella. El Benito Juárez es apenas un ejemplo de esa carencia de infraestructura que necesitamos resolver. Estructura logística, conectividad, ferrocarriles, puertos, aduanas, entre muchas cosas relevantes en las cuales se necesita la intervención de ustedes, porque todo esto en infraestructura requiere acreditación, certificación, normalización. Y otro tema, necesitamos tener finanzas públicas más sanas. Se va a quedar Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Una buena noticia. Alguien dice, la razón es que le dijeron, oye, tú hiciste este tiradero, pues ahora levántalo. La verdad es que es una noticia positiva porque va a asegurar una transición relativamente tersa. Hay algunos que nos acordamos de aquella transición de 1994 entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, entre Pedro Aspe como secretario de Hacienda saliente y Jaime Serra como secretario de Hacienda entrante, y fue un verdadero desastre. Hoy será Rogelio Ramírez de la O el secretario saliente y Rogelio Ramírez de la O el secretario entrante. Dudo mucho que se pueda pelear el mismo, ¿no? No sabe uno. No, es buen tipo Rogelio, muy sereno además, alguien con la suficiente cualidad y conocimiento como para conducir este proceso, pero tiene un buen reto, que es bajar el déficit, que va a quedarse en 6% este año. Ya ofreció, ya prometió bajarlo a 3% del PIB el próximo año. Todo un reto. Y el otro asunto es Pemex. Obviamente Pemex es uno de los grandes retos nacionales porque es la empresa más grande del país en términos de producción, de valor de producción, y se requiere convertirla en una empresa que funcione, que no ande dejando deudas a sus proveedores. No sé si alguno de ustedes le dé servicio a Pemex. Si es así, ni más sentido pesa. El último dato que informó pues es que tiene deudas con sus proveedores por ahí de 80,000, 90,000 millones de pesos. Hacienda les da dinero, pagan, pero luego se les vuelven a acumular porque no tienen generación de efectivo suficiente para normalizar sus pagos, para tener una situación estable. Necesitamos una empresa que funcione, que siga siendo pública. Nadie habla de privatizarla ni nada parecido, simplemente que funcione correctamente. La próxima semana, ya nos dijo la presidenta, la actual presidenta electa, presenta su gabinete. Si nombra al director de Pemex, va a ser una señal muy, muy relevante, porque va a tener un reto enorme ese personaje. Además de estos retos de corto plazo, nosotros como país tenemos un reto gigantesco de productividad. ¿Cuáles son las propuestas de Sheinbaum en esta materia para crecer al país a través de productividad? Salario mínimo, que bueno,
va a crecer, va a seguir creciendo, creo que es algo positivo, que va a alimentar el mercado interno. Ni modo, en las empresas vamos a tener que acomodar nuestros costos a salarios crecientes, equidad salarial, porque todavía en México, puestos iguales, funciones iguales, tenemos 30% de diferencia entre hombres y mujeres. Nos hace falta avanzar mucho más. Me da mucho gusto que en este sector haya tantas mujeres en el ámbito de la acreditación, así es que esa es una necesidad importante. Los 10 polos de bienestar que se van a traducir en 100 parques industriales, ojalá, porque eso es aprovechar el nearshoring, aprovechar la productividad y sobre todo engarzar las funciones de las pymes con las grandes empresas, porque si se estableciera, por ejemplo, Tesla, pero utilizara solamente proveedores que vienen de China o vienen de Austin y no utiliza a la fuerza productiva mexicana, va a tener poco impacto. Así es, qué bueno que hay esta visión. Vamos a ver cómo se aterriza, cómo se convierte en algo tangible. Proyectos que pues no se pueden tirar, ni modo que cerremos el AIFA o que cancelemos el Tren Maya, hay que terminarlos y darles racionalidad económica, el plan hídrico y más infraestructura, como decíamos. Todo esto debe acentuar la productividad. El gran tema es ¿y de dónde? Porque el gobierno no tiene suficiente dinero. Entonces, algo fundamental es que ojalá desde hoy a las 11:30 de la mañana, en un ratito, la virtual presidenta electa ofrece una conferencia de prensa. Ojalá poco a poco vaya construyendo la confianza que requieren tener las empresas, porque las empresas tienen que entrarle. Esa es la productividad del país, decíamos. Este es el asunto del nearshoring. Relocalización que permita también el desarrollo de las zonas atrasadas, con vocaciones productivas definidas, con criterios precisos de sustentabilidad, con digitalización, que es algo fundamental para aumentar la productividad, con innovación y con inclusión. Sectores, ojalá tuviéramos mucha inversión en estos sectores, empezando por los semiconductores, los chips. Algunas de las empresas importantes, por ejemplo Cisco, están construyendo una planta de chips en Estados Unidos, en Arizona. ¿Saben de cuánto es ese solo proyecto? De 25,000 millones de dólares. 25,000 millones de dólares, una sola planta. Si logramos atraer a alguna empresa taiwanesa, porque es la gran potencia en los chips, a que venga y se instale en algún lugar de la República, creo que sería un hitazo de esos golpes de confianza que se necesitan. Pero hay muchos otros: electrónica, automotriz, electromovilidad, dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibilidades. Centros de datos. Este proyecto que les comentaba en Querétaro de Amazon Web Services es básicamente centros de datos, es lo que se está requiriendo masivamente hoy en nuestro país. Así es que las oportunidades ahí están, oportunidades muy diversas. Les decía, los 100 parques, ahí tienen los puntitos de donde se desarrollarían. Se van a concentrar más en donde hay infraestructura, menos en otros puntos donde no la hay, pero es crecimiento. Y simplificación y digitalización. Esto, por ejemplo, para trámites públicos. Se ha avanzado mucho, afortunadamente. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México y algunos otros permiten ya obtener la licencia de conducir a través de medios digitales, imprimirla, tener el plástico incluso. Entonces, si tenemos más y más digitalización, vamos a tener menores costos y más eficiencia. Más eficiencia implica más productividad.
E insisto, más productividad, más inversión implica más necesidades de certificación y acreditación. No puedo terminar sin darles una radiografía. Seguramente esto ya lo vieron ustedes, pero se los resumo brevemente. Así quedaron, a partir de los datos del domingo pasado, los cómputos electorales. 59.7, 27.4, 10.3. Si alguien le iba a cualquiera de los dos candidatos opositores, pues ni modo. Lástima, Margarito, como decían por ahí. Será para la siguiente. Impresionante triunfo. López Obrador había sido el presidente que más votos había conseguido en una elección hace 6 años, 30 millones. Claudia Sheinbaum lo rebasó por 5 millones, casi 6 millones de votos. De ese tamaño fue la sorpresa. ¿Quién ganó y quién perdió respecto al 2018? Sorprendentemente, el partido que tiene más ganancias es Movimiento Ciudadano. Sorprendentemente, para aquellos que pensaban, yo entre ellos, yo pensé que en la candidatura de Maínez iba a ser un desastre, pues no, resulta que fue muy afortunada para MC y les dio el 10%, tuvieron 1 millón de votos hace 6 años, 6 millones de votos en esta ocasión. Y bueno, las pérdidas, pues ahí tienen ustedes. Ahora ya no es el Partido del Sol Azteca, el PRD, es el Partido del Sol Poniente, porque ya se va a meter. Ayer se anunció, ya es como si entrara a concurso mercantil prácticamente. Ya va a entrar un interventor para manejar los activos del PRD, que va a estar en proceso de liquidación la parte de activos físicos. En el Senado, Morena y aliados se quedaron a un tantito de la mayoría calificada. Necesitaban 85, fueron 82. 3 senadores les faltan. ¿Creen que los consigan? Van a ser los 3 senadores más caros. Se van a poner a subasta. Sí, va a estar carito, pero los van a conseguir, no hay problema. A lo mejor hasta les sobra. Va a haber 10 o 15 que quieran saltar de barco rápidamente. Y esto significa, en la Cámara de Diputados fue una masacre. 367 de los 500, es más del 70%, 70 y tantos % de las sillas en la Cámara de Diputados. ¿Esto qué significa? Significa que Morena va a tener capacidad de hacer reformas constitucionales. Y lo que se ha dicho con insistencia en los últimos días es que se va a requerir autocontención. Morena va a tener posibilidad, alguien decía, incluso de cambiar la Constitución para permitir la reelección presidencial. De ese tamaño es el poder que va a adquirir. Se va a requerir autocontención. La evolución del Congreso, así era en 2018 en la Cámara de Diputados, a la izquierda, la Cámara de Senadores a la derecha, pues ahí tienen ustedes los movimientos. En el gobierno, en los gobiernos, en la República, pues no fue tan dramático, nada más quedaron 7-2. 7 para Morena, 2 para la oposición, de la oposición 1 para la alianza PAN, PRI, PRD, Guanajuato, 1 para MC, Jalisco. Todos los demás, incluyendo Yucatán, que esperaban que ganara la oposición, para Morena. ¿Tendrá Claudia Sheinbaum esa vocación de autocontención? Mi impresión es que sí. No va a ser sencillo y va a tener muchas presiones, pero tiene la característica de que es una persona sumamente disciplinada y dedicada. Muy diferente en estilo al presidente López Obrador, muy diferente. En algunas cosas es la antípoda de López Obrador,
que el orden no es precisamente lo que le caracteriza. Vamos a ver, esta es una intuición, no tengo certeza de que sea así, a lo mejor es un buen deseo nada más, pero espero que así sea. Pero miren, independientemente del resultado electoral y pensando en sus proyectos para los siguientes años, ¿por qué los inversionistas extranjeros le siguen apostando a México? ¿Por qué siguen llegando estas plantas y estas inversiones con el nearshoring? Porque los extranjeros ven el bosque, no ven el árbol. El proceso electoral que tuvimos en México es un árbol. Los extranjeros ven los aspectos subyacentes de largo plazo de nuestra economía. El tamaño. Somos 130 en México y como 15 millones más en Estados Unidos. 15 que mandan religiosamente sus remesas y alimentan a la economía mexicana. 145 millones de personas contribuyendo al país. Ganó Sheinbaum aquí. Gane Trump en Estados Unidos o gane Biden y repita, la relación geográfica, la relación jurídica que tenemos con Estados Unidos a través del TEMEC, esa no va a cambiar. Sí, hay que prepararse, como bien nos decía hace un rato Juan Cortina, hay que prepararse para la revisión que viene en el 2025 y 2026, año fatídico, porque tiene que hacerse esa revisión del TEMEC. Ahora va a seguir. Muchísimos países, todos los europeos, africanos, asiáticos quisieran tener de vecino a Estados Unidos. Nosotros lo tenemos. Perfil demográfico, 29 años, más o menos la edad promedio que vive en la sala. Hay uno que otro que se sale de es pico, pero 29 años es la edad promedio en el país. ¿Eso qué significa? Muchas personas formando hogares, comprando casas, pidiendo créditos, comprando cosas que requieren producirse, aparatos que requieren normalizarse por las inversiones que se realizan. Una creciente clase media que está comprando celulares, vehículos, que está viajando, un perfil de consumo muy diferente al que teníamos hace 25 o 30 años. Y estabilidad política. Estabilidad política. Si como resultado de la elección del domingo 2 de junio hubiésemos tenido una inconformidad masiva, hubo enojo, hubo reclamos, iba a haber impugnaciones, está previsto en la ley, está establecido el mecanismo. La estabilidad política se confirmó en México. Eso es un valor que se aprecia quienes ven desde largo plazo. A veces nosotros tenemos tal involucramiento emocional, estamos todos los días aquí, alguien nos dice es como si estuviéramos en las tripas del país y por lo tanto sentimos todos, tenemos emociones y sentimientos relacionados con lo que pasa de inmediato. Los extranjeros lo ven a distancia y lo ven en general muy bien. El señor, el CEO de JP Morgan, el señor Jamie Dimon, algunos lo consideran el banquero más influyente del mundo, dijo el año pasado, y con esto termino, dijo el año pasado, si yo tuviera que invertir en un solo país diferente a los Estados Unidos, no tendría ninguna duda, la elección sería México, porque es el único que tiene este conjunto de condiciones que permiten ver las cosas positivamente en el largo plazo, al margen de los problemas y de las reformas y de todo lo que estamos viendo en el corto plazo. Nuevamente, muchas felicidades por este Día Mundial de la Acreditación. Que sigan los éxitos. Muchas gracias.